Muy buenos días, amantes del trading y de las inversiones. Mi nombre es Diego Bustos y soy analista de mercados de Capitalia. En el video de hoy vamos a revisar lo que fue el dato de inflación de Estados Unidos el día de hoy, dato que estábamos esperando con mucha atención, sobre todo porque, como todos ustedes saben, la inflación es el parámetro que ha estado siguiendo de más cerca la Reserva Federal. Entonces, en ese sentido, el dato de inflación nos puede ayudar a intentar predecir cuáles podrían ser los siguientes pasos que podría tomar la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, en su política monetaria. Pasemos inmediatamente a revisar lo que fue el dato. Como ustedes pueden ver, acá tenemos el dato de inflación subyacente y el dato de inflación tradicional. En términos mensuales, la inflación llegó a 1,2% en línea con lo que se esperaba, pero el dato que salió levemente más bajo fue el dato de inflación subyacente. El dato de inflación subyacente es súper importante. ¿Por qué? Porque descuenta los componentes de energía y de alimentos de la inflación propiamente tal. ¿Por qué era tan importante el dato de inflación? Básicamente porque, como todos ustedes saben, el movimiento que han tenido los commodities, el WTI, el petróleo, el gas natural, etcétera, ha sido al alza, básicamente impulsado por todo lo que ha ocurrido este último tiempo con la lamentable guerra entre Rusia y Ucrania, que ha disparado en general todos los commodities. Y como todos ustedes saben, si suben los commodities, gran parte de la producción de bienes y servicios va subiendo, y por eso ha sido el gran movimiento que hemos visto en la inflación, no solamente en Estados Unidos, sino que en gran parte del mundo. Por eso es tan importante el tema de la inflación. Eh, ¿Por qué fue positivo para los mercados hoy día el dato de inflación? Más allá de que este 8,5%, que es la inflación anualizada de Estados Unidos, este es el dato más elevado desde el año 1981. Desde el año 1981 que no se veía una inflación tan fuerte en Estados Unidos, muy en línea con lo que está pasando no solamente en esa zona, sino que también en Europa y por supuesto lo que todos ustedes saben también en Latinoamérica. 8,5% ya muy muy cerca del doble dígito, situación que sin duda tiene preocupada la Reserva Federal, que ya hizo su primer movimiento en marzo. ¿Cuál fue su primer movimiento? Fue elevar la tasa de interés en 25 puntos básicos. Su primer movimiento, después conocimos también en las minutas que conocimos hace un par de semanas, que la Reserva Federal esperaba subir no solamente en 25 puntos la tasa de interés, sino que también lo esperaba hacer en 50. Pero como ocurrió todo el tema de la guerra, prefirieron bajar un poco la intensidad de la agresividad que ellos estaban viendo para empezar a subir las tasas, y por eso el movimiento fue solamente de 0,25%. Para lo que se viene en mayo, que es la reunión que vamos a tener los primeros días por parte del Comité de la Reserva Federal, ya el mercado está anticipando, pese al dato de hoy día de inflación que fue levemente más bajo de lo esperado, ya se está anticipando con un 80% de probabilidad aproximadamente de que la tasa de interés debería subirse en 0,5% en mayo. Así que hay que sin duda seguir revisando los datos de inflación que vayan a seguir habiendo mes a mes, porque eso va a ir impactando en las decisiones que puede ir tomando la Reserva Federal. También hay que tener en consideración de que la Reserva Federal ya espera en mayo empezar a reducir el balance, el gigantesco balance que tienen en cartera de básicamente bonos hipotecarios y también bonos de gobierno, que fue la manera de política no convencional que también intentaron ayudar a los mercados, y lo que provocó el increíble alza de la renta variable en general desde marzo del 2020 hasta fines del año pasado. Así que mucho ojo con los datos de inflación. Veamos ahora cómo esto impactó en los mercados financieros. Vamos directamente a la plataforma. Como todos ustedes saben, si es que la Fed sería menos agresiva, eso es bajista para el dólar. ¿Por qué?
porque a medida que se va subiendo la tasa de interés, es más interesante para los inversionistas refugiarse en bonos de gobierno y eso fortalece sin duda al dólar, que ha sido lo que ha estado ocurriendo durante bastante tiempo. Si se fijan en este momento yo estoy viendo el dólar index en un gráfico diario y si se fijan desde marzo aproximadamente del año pasado, lo único que hemos estado viendo es fortaleza del dólar a nivel generalizado. Ya hicimos un video la semana pasada con respecto a esto. En general, la fortaleza del dólar ha sido prácticamente contra todas las monedas del mundo. El dólar index, para los que no saben, el gran componente que tiene el dólar index es el euro. El euro pesa cerca de un 50% en esta canasta de monedas versus el dólar a nivel global. Si se fijan, el movimiento que ha tenido el dólar el día de hoy, la verdad es que es bastante pequeño. En su momento vimos una caída, esta vela en gráfico de una hora, esta caída, esta vela roja, fue luego del dato, ya que como les comenté fue levemente inferior a las expectativas en el tema de la inflación subyacente, pero sin duda que tener una inflación de 8,5% es muy elevado y eso probablemente le siga metiendo mucha presión a la Reserva Federal para seguir siendo mucho más agresiva y de hecho ya se espera que para fin de año la tasa de interés esté en torno al 2%, bastante más elevada de los niveles que nos encontramos ahora, así que en ese sentido podríamos seguir viendo una fortaleza de mediano largo plazo para el dólar, pese a los movimientos que se dieron el día de hoy a favor del resto de las monedas. Si se fijan, la siguiente resistencia que tiene el dólar index está en torno a los 100,88, 100,89 puntos. Así que mucho ojo, insisto, con los datos de inflación que vamos a seguir viendo los meses que vienen y quizás para estar atento a los datos que puedan venir esta semana, también mucho ojo al dato de inflación, pero a las importaciones en Estados Unidos que vamos a conocer el día jueves. También el día jueves vamos a conocer las ventas minoristas, que sin duda también es un dato que los inversionistas van a estar siguiendo muy de cerca. Cualquier dato que esté ligado a la inflación se va a intentar estar muy encima. Si pasamos un poco a lo que es el euro dólar, si se fijan, el euro dólar ha estado en un gráfico de 4 horas en una lateralización bastante marcada desde fines de febrero. En este momento nos encontramos cerca de la parte baja de este canal lateral. Si se fijan, hoy día en la mañana me voy a acercar un poco a un gráfico de una hora. Tuvimos una fortaleza por parte del euro, más que fortaleza por parte del euro, fue una debilidad del dólar tras el dato, pero situación que ya se está revirtiendo y en este momento estamos nuevamente muy cerca de esta parte inferior del canal lateral que me parece muy interesante para tomar posiciones compradoras a favor del euro e intentar probablemente ir a buscar la siguiente resistencia en torno a los 1,094 como primera resistencia y luego por supuesto la parte alta de este canal lateral que si me permiten alejarlo a un gráfico diario pueden fijarse que también coincide perfectamente con la directriz bajista que tiene el euro dólar. Así que muy atento a esta relativización que se ve más que interesante. Si pasamos a una moneda latinoamericana, en este momento les estoy mostrando el dólar versus el peso mexicano. Ya vamos con el dólar peso que sé que es el favorito de todos, pero si se fijan, el dólar versus el peso mexicano tuvo una caída bastante interesante el día de hoy, muy en línea con la debilidad que estamos viendo del dólar tras el dato. Pero en ese sentido también se está acercando a un piso más que interesante. Si se fijan, acá tengo marcado con este rectángulo de color celeste, de color verdoso, un piso muy interesante entre la paridad entre el dólar y el peso mexicano, cercano a los 19,7 y los 19,55. Es una zona de piso más que interesante, me parece una oportunidad compradora más que relevante, sobre todo por lo fácil que podemos poner en los stop loss. En ese momento recordarles que si les interesa recibir en sus correos electrónicos la información que estamos mandando día a día, por supuesto los mercados financieros se están moviendo día a día y hay que estar atento a todas las noticias que van saliendo. No se olviden suscribirse a nuestro newsletter, que si se suscriben ya van a poder empezar a recibir toda la información que sin duda me parece que puede ser muy relevante para que vayan tomando decisiones de inversión. Así que si se quieren inscribir, acá abajo en los detalles del video van a poder encontrar para poder suscribirse al newsletter de Capitaria. Volvamos a los gráficos.
Ya les comenté un poco lo que es el dólar versus el peso mexicano. Se ve bastante interesante para tomar compras. De hecho, si se fijan, ya también ya estamos viendo una sombra inferior en la vela del día de hoy. En este momento me paso al dólar peso. El dólar peso, la verdad es que se ve más que interesante el movimiento. Si se fijan, el dólar tuvo una frenética subida. Desde los 7,75, 7,74 aproximadamente, y solamente la semana pasada logró llegar a la zona de los 820, incluso casi los 824, y tras eso una zona que teníamos marcada como una resistencia más que relevante, y además veíamos un agotamiento en el RSI. La verdad es que se veía muy interesante tomar posiciones vendedoras, y afortunadamente para los que tomaron posiciones vendedoras el dato ayudó a ver un debilitamiento en el tema del dólar. Así que en este sentido, lo que yo estoy mirando con mayor detención probablemente en este momento vaya a ser la zona de los 800, que como todos ustedes saben, siempre es muy interesante la zona de los 800 por un tema psicológico. Y luego de eso, probablemente lo que estaría mirando sería esta media móvil de 200 periodos en gráfico de una hora, que pasa cercano a la zona de los 7,97. Pero en este sentido yo creo que trataría de seguir tratando de tomar posiciones vendedoras en el tipo de cambio. Insisto, para ir a buscar primero la zona de los 800, después la zona de los 7,97, pero una vez llegando a esta zona de los 7,93, 7,90 aproximadamente, probablemente ahí me gustaría volver a tomar posiciones compradoras, porque esa es una zona de piso que en su momento también fue resistencia. Así que en ese sentido, muy atento a esta zona de los 7,90, que nos podría empezar a dar nuevamente opciones compradoras en el tipo de cambio en Chile. Para ir finalizando, voy a la renta variable. Si se fijan, en este momento tengo un gráfico de una hora del Nasdaq. El Nasdaq sin duda es un... Déjenme darle un poco más de foco a este punto. El Nasdaq es mucho más sensible a los movimientos en la inflación. ¿Por qué? Porque las acciones tecnológicas son mucho más sensibles a los movimientos que pueda tener las tasas de interés. Así que en ese sentido, el Nasdaq se mueve mucho más rápido que el resto de los índices cuando vemos movimientos bruscos en las tasas de interés. Y en ese sentido, el Nasdaq, esa fue la razón por la que vimos esta caída espectacular cuando sabíamos que la Fed ya iba a ser mucho más agresiva. Después vimos un rebote más que importante y llegamos exactamente al 61,8% de Fibonacci, y luego de eso retomamos la tendencia bajista, y en este momento nos encontramos ya muy cerca del 23,6% de Fibonacci, y en ese sentido yo trataría de seguir aprovechando los movimientos tanto al alza como a la baja que están teniendo los distintos índices. En este momento probablemente me gustaría tratar de tomar posiciones vendedoras más cerca de los 14.350 puntos. ¿Por qué posiciones vendedoras? Por todo lo que le comenté. La inflación en Estados Unidos sigue bastante elevada, pese al dato levemente más bajo que vimos el día de hoy, pero en ese sentido me parece que a mediano plazo lo más lógico es que la bolsa norteamericana siga corrigiendo. Pero no hay que olvidar de que abril también es el mes más alcista en términos de promedio de estacionalidad para la renta variable, así que en ese sentido podríamos quizás seguir viendo alternativas compradoras en el corto plazo que quizás se ven mucho más interesantes en el S&P 500, que si se fijan tiene una directriz bajista de corto plazo bastante marcada, y probablemente me gustaría, si es que nos acercamos nuevamente a la zona de los 4.500, 4.550, cuando mucho, para volver a tomar posiciones vendedoras. Pero si nos acercamos probablemente a la zona de los 4.400, no se ve para nada malo una alternativa compradora, y sobre todo si se fijan acá tenemos un RSI que está tratando de romper la directriz y que ya también salió de zona de sobreventa. Así que la verdad es que los movimientos de los mercados están siendo muy importantes. Los invitamos sin duda a estar muy atentos a las noticias que puedan ir saliendo. Suscríbanse al newsletter si todavía no lo hacen. Si les gustó el video, por supuesto, darle al like, suscribirse a nuestro canal, y lo que necesiten, felices de poder seguir ayudándolos. Eso el día de hoy lo que les quería comentar. Dato de inflación muy importante, que hay que seguir estando revisando lo que pueda seguir viniendo con los datos de inflación en Estados Unidos, que sin duda van a estar cambiando la ruta probablemente que pueda estar tomando la Fed para seguir tomando decisiones que van a seguir impactando a los mercados. Así que nos vemos en otra oportunidad. Mi nombre es Diego Bustos y lo seguimos esperando para lo que necesiten. Un abrazo muy grande. Chao, chao.